Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión abordaremos lo que es el teorema de seno y coseno. Este se aplica para resolver triángulos que no son rectángulos, o sea, que no tienen un ángulo de 90 grados, y se denomina ley del seno o ley del coseno. Existen 4 casos para su aplicación: cuando se conoce un lado y los ángulos adyacentes, dados 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos, cuando se tienen los 3 lados, y por último, cuando tenemos 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. La ley del seno plantea que un lado sobre el seno del ángulo opuesto es igual a un lado sobre el seno del ángulo opuesto es igual a un lado sobre el seno del ángulo opuesto. Tomemos un ejemplo para aplicarla. Tenemos un ángulo con 2 lados, con 2 ángulos y un lado. Los datos que tenemos son el ángulo A, ángulo B y lado B. Nos falta el ángulo C, que se lo puede encontrar aplicando algo muy fácil, que es recordando que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por tanto, a 180 le restamos los otros 2 ángulos. Y obtendríamos que el ángulo C vale 78,54 grados. Apliquemos la ley de senos. Para eso, escogemos una de las 3 que esté completa, que tengamos el ángulo y el lado. En este caso tenemos ángulo B y lado B. Vamos a tomarla como base y tomaríamos para encontrar el lado A. Reemplacemos el valor del ángulo A, lado B y ángulo B. Ahora, este término que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Realizamos la operación en la calculadora, seno de 40 grados y seno de 60 grados. Reemplazamos y haríamos las operaciones respectivas. El lado A vale 13,26 centímetros. Nos falta encontrar solamente un lado, que es el lado C. Ubicamos igualmente aquella que tenemos completa, el lado B y el ángulo B, y la que vamos a encontrar. Reemplazamos los valores del ángulo C, del lado B y del ángulo B. El término que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Con la calculadora haríamos la operación, hacemos las operaciones respectivas y tenemos que el lado C vale 19,99 centímetros. Por ende, ya tenemos todos los datos completos. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C y lado C. Ahora pasemos a conocer lo que es la ley de cosenos. Se lo emplea para resolver ángulos, obtusángulos o acutángulos. Y plantea que el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que forma. Pero para aplicarla es necesario unas pequeñas condiciones. Solo se lo puede hacer en 2 casos. El primero, que se tengan todos los lados y no tener un ángulo en común, y tener 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Para cada lado se aplicaría una fórmula especial. Ahora, apliquémosla en un ejemplo. Tenemos un triángulo cuyos lados son 8 y 2 y un ángulo de 98 grados. Encontremos los datos que faltan. Tenemos 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. De esta forma podemos aplicar el teorema de coseno. Vamos a encontrar el lado A. Entonces A al cuadrado es igual a los otros 2 lados al cuadrado menos el doble producto por el coseno del ángulo opuesto. Reemplazando valores y realizaríamos la operación. 12 al cuadrado, 8 al cuadrado y el producto 2 por 8 por 12. Ahora, realizaríamos la operación en la calculadora menos 192 por coseno de 98. Por último, haríamos la suma y sacamos raíz cuadrada.
sabiendo que el lado A vale 15,32 centímetros. Ahora falta encontrar el ángulo B. Para ello, igualmente aplicamos el teorema de coseno. Como vamos a encontrar el ángulo B, utilizamos la fórmula de B. B al cuadrado igual A cuadrado más C cuadrado menos 2AC cos de B. Reemplazamos valores y desarrollaríamos los términos al cuadrado. Ahora, lo que está sumando, pasamos al otro lado a restar. Y lo que está multiplicando, a dividir. Coseno pasaría al otro lado, pero como coseno inverso. Y esta operación la haríamos ya en la calculadora, obteniendo que el ángulo B es 50,86 grados. Para encontrar el ángulo C, que es el que nos falta, queda muy fácil encontrarlo porque ya tienes dos ángulos. Entonces, a 180 le restas estos dos ángulos, obteniendo que C equivale a 31,14 grados. Ya tendríamos todos los datos: lado y ángulo A, lado y ángulo B, lado y ángulo C. Te espero en un próximo tutorial. Hasta la próxima.